Jesucristo, vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios con el coro que dice: entra en la presencia del Señor. Coro número 52. Les invito a ponerse de pie todos aquellos que puedan cantar este coro. Cantando el himno número 44, O amor de Dios. Himno número 44. El hombre
continuación vamos a cantar el himno número 59, en el monte Calvario. Himno número 59. Calvario estaba una
Vamos a ponernos de pie, todos aquellos que pueden. Vamos a cantar el coro número 4. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Coro número 4. Este culto que le pertenece a Él, y el motivo principal de que Él nos reúne es para que le alabemos, para que le adoremos, para que podamos sentir libertad en su presencia, porque somos hijos y no hay motivo, hermano, para estar oprimidos, para sentir cadenas en nuestra vida, sino que tenemos que estar libres en la presencia del Señor. Así que vamos a alabar todos juntos, vamos a adorar, porque a Él le pertenece, hermano, esa alabanza. Y también después vamos a entregar toda carga, toda necesidad. Vamos a orar por nuestro pastor que está en viaje en este momento, con la hermana Ignacia, con nuestro hermano Gustavo y nuestra hermana Lili. Van al cursillo de pastores, para que el Señor guarde lo que le resta de su viaje, que lo libre de todo peligro, de todo accidente, y sobre todo para que pueda en aquel lugar también ser bendecido y ser de bendición para muchos. Vamos a orar. Las obras del Señor en Paraguay y aquí en Solano, así que esa es nuestra confianza y nuestra tranquilidad. Vamos a orar todos juntos, pero primero vamos a engrandecer a nuestro Dios y luego nuestra hermana Patricia nos va a guiar en oración. Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo estamos delante de tu presencia, delante de un Dios tan grande, un Dios
Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente vino un gran terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel. En medio de la prueba, adora en favor de tu casa, adora a favor de tu familia, porque cuando un santo adora, recibes milagros en gloria. El yugo se pudrea en esta oración, se rompe las cadenas y recibe la unción. Dios extiende sus manos y me ayuda a vencer. Mira ahora por fe lo que va a suceder. El pueblo tremendo deja de luchar, que la voz de su esposa que comienza a adorar. Sea el trono de gloria nuestra adoración. Declara victoria con tu canción. Cuando un santo adora, el infierno teme, el cielo se abre, su gloria desciende. Alza tu voz y comienza a alabar. León se abre, el cielo se abre, el cielo La gloria eterna del cielo dejaste y te hiciste hombre porque nos amaste, viviendo en el mundo. También te humillaste y te hiciste siervo, porque nos amaste. En gran obediencia tu cuerpo entregaste. Te hiciste maldito, porque nos amaste. La muerte venciste y el mundo dejaste. Volviste a tu gloria, porque nos amaste. También la promesa que tú no dejaste se viene cumpliendo, porque nos amaste. Está entre nosotros el Santo
espíritu podemos sentirlo, porque nos amaste. En gran obediencia tu cuerpo entregaste, te hiciste maldito, porque nos amaste. La muerte venciste y el mundo dejaste, volviste a tu gloria, porque nos amaste. Y ahora tu venida muy cerca está. Tú lo has prometido y se cumplirá. Tu esposa crecida, a tu misma imagen, reinando en la gloria, te adorará. Asediado voy por mi camino, por mi verda forma de aflicción. Apartarme quieren de la senda que me lleva a estar con mi Señor. A veces el pesar y a veces el dolor, a veces el desierto tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar, porque un día con mi amado yo tengo que reinar. No le temo a la prueba del camino, que me hieren como espinos al pasar. No podrán apartarme de la senda, así tenga que luchar hasta el final. A veces el pesar y a veces el dolor, a veces el desierto tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar, porque un día con mi amado yo tengo que reinar. Lucha y prueba forma parte de la senda, cual espino en mi camino siempre habrá, y por más que yo quiera eludir, en vano no se pueden evitar. A veces el pesar y a veces el dolor, a veces el desierto tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar, porque un día con mi amado yo tengo que reinar. Al final del camino Él me espera, cuando llegue su hermosura le veré, y me hará olvidar todas las penas que en la senda tuve que pasar. A veces el pesar y a veces el dolor, a veces el desierto tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar, porque un día con mi amado yo tengo que reinar. A veces el pesar y a veces el dolor, a veces el desierto tengo que caminar, pero no me detengo,
tengo camino sin cesar, porque un día por mi amado yo tengo que reinar. Que nos concede para estar en su casa. En el nombre de Jesús invito a abrir sus Biblias. Con la ayuda del Señor vamos a considerar en el libro de los Jueces una porción para dar comienzo a nuestra meditación. En el libro de los Jueces, capítulo 3, y vamos a la lectura en el nombre de Jesús, el verso 11 y 12. El libro de los Jueces, capítulo 3, verso 11 y 12, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, e vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Amén. Hasta acá la lectura, que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y acá en este libro de los Jueces encontramos el libro de la decadencia de Israel. El periodo de los jueces marcó un periodo de mucha oscuridad en la historia de Israel, pero de vez en cuando Dios les levantaba a un juez, y este juez nos enseña un principio de Dios, sí, para obtener victoria. Y encontramos que cada cautividad que Dios permitía era justamente por el mal que Él quería corregir en su pueblo. Sí, cada cautividad que Él permitía era por el mal que Él quería corregir en su pueblo. Y note en el verso 11 que muere este juez Otoniel. Y Otoniel era el león de Dios, dice que significa su nombre. Y él era hijo de Cenaz. Y este hombre, su nombre significa el recipiente de fuerzas. El recipiente de fuerzas. Y preguntamos, ¿quién es aquel que aprende a tomar la fuerza de Dios? Es aquel que reconoce su debilidad y acude al Señor. Solamente aquel que reconoce su debilidad y acude al Señor y es dependiente del Señor, experimenta lo que es la fuerza del Todopoderoso. Imagínense, y de él nace el león de Dios, este libertador del espíritu de dependencia de Dios. Pero note que acá Otoniel muere. Y dice el estudio que cuando el espíritu de dependencia de Dios muere, con todas las virtudes que lo acompañan, dice, ahí nomás estamos a merced del enemigo. ¿Qué le parece? Cuando el espíritu de dependencia de Dios, con todas las virtudes que lo acompañan, muere. Y esto es lo que murió en Israel, la dependencia de Dios. Israel dejó de depender de Dios, comenzó a confiar en sí mismo y cayó en manos de este nuevo opresor que es Moab. Sí. Acá encontramos, dice que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. ¿Y en qué sentido Jehová lo fortalece? En el sentido que Dios permite que el enemigo entre en medio del pueblo. En ese sentido, porque Dios nos fortalece a nuestros enemigos. El enemigo es fuerte por sí mismo. Él no necesita que nadie le fortalezca. Pero el enemigo no puede hacer nada ni prevalecer en medio del pueblo del Dios Todopoderoso si el pueblo no se aleja de Dios. Entonces Dios
tiene que permitir de una de otra manera. ¿Para qué? Para que veamos nuestra gran necesidad. Y encontramos acá que este rey Eglón dice, tuvo, podemos decir, una victoria sobre el pueblo de Israel y vino con otros más. Dice el verso 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, 2 enemigos más. Porque como vamos a ver, este enemigo no viene solo, trae a otros con él. Cuando la independencia entra en medio del pueblo, cuando cada uno de nosotros comenzamos a confiar en nuestra fuerza y a tomar nuestras propias decisiones, dejamos de depender del Señor, entonces el enemigo toma parte en medio de nosotros. El enemigo toma parte en medio de nosotros. Entonces dice que Moab representa, dice, al protestantismo muerto, dice que Moab representa al protestantismo muerto. Y tenemos que leer un poquito para entender qué es el protestantismo muerto, según lo que la palabra nos da luz. Y vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 3, porque tenemos que comprender que este es el enemigo de este tiempo, ¿sí? El protestantismo muerto, ¿sí? Y sabemos que la iglesia tiene su historia. La iglesia comenzó, podemos decir, fue formada en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió allá en el aposento alto. Primeramente fue compuesta puramente por judíos, pero después de la conversión de Cornelio y su familia, y así Dios comenzó a añadir a gentiles, ¿sí? Y la iglesia al principio era una iglesia poderosa, una iglesia ferviente, una iglesia que no tenía relaciones con el mundo, por eso Dios se manifestaba grandemente en medio de ellos. Y era una iglesia muy perseguida, muy batallada, perseguida por los romanos, perseguida por Herodes. Después se levantó Nerón y otros que perseguían a los cristianos a una muerte. Pero dice que cuanto más los perseguían los creyentes, más fieles eran. La etapa de los mártires, cuando morían como un espectáculo delante de hombres viles, los romanos y otros que venían al circo para ver cómo leones se comían a los cristianos, cómo los prendían en fuego en las hogueras y ellos morían alabando a Dios porque tenían una esperanza más allá de esta vida. Imagínense, y el enemigo más los perseguía, más fieles eran, reunidos en las catacumbas. Imagínense, reunidos en cuevas escondidas de los romanos, y así la iglesia igual, hermanos, dice que prevalecía. Pero después vino la decadencia, dice que terminó la persecución más o menos en el año 300 después de Cristo, y viene la mezcla. Los creyentes se relajan porque no sienten persecución y comienza la decadencia de la cristiandad. Y dice que a lo largo de 1200 años la iglesia así estuvo, como escondida. Pero en el año 1500 después de Cristo se levantó uno, que fue Martín Lutero. Y este hombre dice que él era un monje católico, un sacerdote, pero él leía la Biblia y entendió, Dios le dio esa luz de entender lo que es la salvación. Imagínense, en un tiempo donde la iglesia falsa gobernaba países, derrocaban y levantaban reyes, era la autoridad máxima, se levanta este hombre. Y se conoce como la Reforma, la protesta que él levantó, y ahí comienza lo que se llamó la iglesia protestante, porque él protestó contra, podemos decir, el gobierno de la iglesia católica, y él enseñó la justificación por fe, y en un tiempo de tanta oscuridad comenzó un periodo de avivamiento, desde el 1500 después de Cristo, imagínense. Pero ¿qué pasó? Comenzaron bien,
pero después ya comenzaron los intereses humanos y en vez de consultar a Dios se consultaban entre ellos y otra vez la decadencia comenzó a entrar. Se formaron naciones protestantes de religión oficial, pero solo de nombre. Y eso es lo que dice acá, vamos a leer ahora en Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer verso 1 y 2. Y esta iglesia Sardis representa justamente al protestantismo a través de esta edad. Sí, y note lo que dice el juez: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué le parece? Porque el protestantismo comenzó bien, comenzó creyendo verdaderamente en el Salvador. Muchos venían de la iglesia falsa y se convertían al cristianismo, y así comenzó, pero después, a lo largo del tiempo, porque el Señor no era quien gobernaba, otra vez el enemigo tomó ventaja y llegaron a ser protestantes solo en nombre, pero no en protesta contra el error. ¿Qué le parece? Por eso dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y usted ve por ejemplo, países como podemos citar Estados Unidos. La religión oficial de ellos es la protestante, no como acá que es la católica. Y usted los mira y ve a un impío más, pero él dice: yo tengo mi religión, yo soy protestante. Y cantan quizá los himnos que nosotros cantamos, y los domingos van a la iglesia, como acá los domingos se va a misa, y así. Llega a ser una religión más. Y Dios conoce a los suyos, porque dice también el verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Porque todo aquel que ha sido lavado, comprado por la sangre de Jesús, aunque esté entre ellos, es salvado, es digno, porque tiene a Cristo en su corazón. Pero note, hermano, cómo es el enemigo, cómo la astucia del enemigo entra. Y hasta hoy la iglesia dice que esta es la condición de la iglesia prevaleciente, Sardis, el protestantismo muerto. Dice que esto llega a ser una forma nomás, una forma de evangelio, una forma y no una realidad. Y este es Moab. Note cómo ya desde la antigüedad, desde antes que existan los reyes en Israel, este enemigo venía. ¿Y de dónde salió Moab? Vamos a leer un poquitito. Esto ya lo estudiamos con los jóvenes. El hermano nos compartía. Y muy hermosa la enseñanza porque se relaciona mucho para este tiempo. Y dice en Génesis capítulo 19, Moab era un enemigo de Israel. Y podemos decir, ¿de dónde viene Moab? Moab, podemos decir que hasta era pariente de Israel. Sí, ellos llegaron a ser parientes porque fueron hijos de Lot. Vamos a leer en Génesis capítulo 19, verso 36 al 38. Esta es la ascendencia de Moab. Dice, verso 36, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Imagínense. Y tenemos que recordar quién fue Lot. Lot fue el sobrino amado de Abraham. Había un lazo que los unía, que era un lazo natural. Y ellos habitaban juntos, y Lot, por andar con Abraham, él fue muy bendecido por andar con el fiel. Él era muy bendecido, oraba cuando Abraham oraba, y así hacía lo que Abraham hacía, pero cuando tuvo la oportunidad, él mostró su decisión, y dice que él, cuando su tío le dijo de separarse por la providencia de Dios que Dios permitió, Lot fue poniendo, dice, sus tiendas hasta llegar a Sodoma, ¿sí? Y dice el estudio,
sin duda Lot pensó, tuvo un buen deseo, yo los voy a convertir, yo les voy a predicar del Dios verdadero. Pero después, pasando el tiempo, ¿qué encontramos? A Lot afligiendo su alma justa, morando entre los sodomitas, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, pero no se iba. Él se quedó ahí, se acomodó en Sodoma. ¿Qué le parece? Y después del juicio de Sodoma y todo, y como quedó en ruina Lot, dice que esto fue el broche de oro de su caída. Tiene hijos en forma incestuosa con sus hijas. Y de esto salió la descendencia de los enemigos de Israel, Moab y Amón. Verso 37, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Imagínense, de esta relación fuera del orden de Dios, nació este hombre, Moab, y su nombre significa simiente del Padre, y habla de un nacimiento en vergüenza. Y este enemigo, hermanos, siempre fue de daño para Israel. Y note este parentesco. Y esto nos habla de la iglesia yendo al mundo. De esto nos habla Moab. Sí, porque note que hay como un parentesco con Israel. Israel podemos decir que es la iglesia, sí. Pero Moab podemos decir que tuvo una buena simiente en un sentido. Es medio pariente, pero después le vemos yendo al mundo. Y esa es la condición de la iglesia hoy. Ni siquiera dice el estudio que el mundo entra en la iglesia, sino directamente, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido lo mejor, habiendo tenido lo mejor que Dios puede ofrecer, deja eso por otra cosa. Y cuando la iglesia busca las cosas del mundo, entra la forma. Dice que la fuerza espiritual se desvanece, la utilidad no existe, el poder se debilita. Imagínese, hermano, cuando las ambiciones mundanales entran en la congregación, en la iglesia. Y eso, con la ayuda del Señor, vamos a mirar un poquitito acerca de Moab. Y vamos a ver en el libro de Números, capítulo 25. Porque otra vez encontramos a este enemigo. Y este es el enemigo, hermano, que está prevaleciendo en medio de la iglesia, de la cristiandad hoy. Pero no tiene por qué prevalecer en medio de los que han conocido la verdad, en medio de los que tenemos tanta luz de la verdad. Con la ayuda del Señor tenemos que distinguirle y aprender a batallar contra él. Y acá encontramos el número 25, en otro periodo de la historia de Israel, otra vez a Moab. Y en el capítulo 23 y 24 de Números encontramos que un rey de Moab, llamado Balac, quiso maldecir a Israel porque vio que era muy próspero y sabía que no le podía vencer. Entonces manda llamar a un profeta falso que le quiso maldecir y no pudo, Balaam. Sí, y Dios no le permitió, porque Dios estaba hablando de la posición de Israel como pueblo de Dios, una posición incambiable, inalterable, un pueblo bendecido que no puede ser tocado por el enemigo, imagínense. Pero acá en el capítulo 25 vamos a ver que Israel no vive conforme a lo que era. Israel era un pueblo bendecido, un pueblo separado, un pueblo justificado, pero la astucia del enemigo logró que Israel pierda algo tan valioso en medio del pueblo de Dios, que es la separación práctica. Sí, porque lo que Dios dice de nosotros es que somos un pueblo santo, separado, justificado, santificado y así. Pero nosotros tenemos que poder vivir conforme a lo que Dios dice de nosotros. Y acá Israel fracasó. Dice el verso 1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses,
Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Otra vez acá encontramos a las hijas de Moab. Y muchos conocemos este relato, muchas veces se ha tocado entre nosotros, no vamos a ver detalles, pero lo que vemos acá no te dice que Satanás no pudo penetrar la posición de Israel como pueblo de Dios. Así con nosotros, Satanás no nos puede robar la salvación, no nos puede robar la justificación, la seguridad eterna, no puede quitarnos del reino celestial. Nuestra entrada al cielo es segura, pero Él quiere robarnos nuestra bendición como pueblo de Dios. ¿Y cómo lo logra? Cuando logra hacernos perder nuestra separación práctica. Y note que acá fue de a poco la caída de Israel. ¿Y por qué? Cuando perdemos la separación práctica, perdemos porque ya nos alejamos del único que nos puede guardar, que es nuestro Dios. Nos separamos de Él, nos separamos de su comunión, nos independizamos del Señor y hacemos como queremos, como pensamos. Entonces ahí viene, hermanos, la decadencia. Y dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y note, las cuales, acá vemos el método de Satanás. No fue enseguida, esto llevó un tiempo. Dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Decía, vení, te invito, no, nadie te va a obligar a hacer nada. Vení a una fiesta, vamos a disfrutar un ratito, le dice. No hay que ser tan aburrido, le dice. Y quizá el israelita le pregunta a su papá, a su mamá, ¿puedo ir? Y bueno, pero vos ya sabés lo que son, le dice. Pero va ahí y va a la fiesta de los paganos. Pero después dice, y bueno, pero si comemos un poquitito esta comida no pasa nada, dice. No, yo no puedo comer, dice. ¿Y qué significa? Eso que ellos comían en su fiesta, primero iban y ofrecían a su ídolo. Imagínense. Y después dice que el pueblo comenzó a comer lo sacrificado a los ídolos. Y después dice, no solo eso, comenzó a inclinarse. Note cómo el corazón se va separando de lo verdadero. Un poquitito no es nada, dice. Mirá, si estás así, vos estás resuelto en tu corazón, no vas a hacer nada que no quiera, le dice. Y ahí el pueblo comienza, ahí comenzamos a ceder, comenzamos a permitir. Entonces después dice, así acudió el pueblo a Baal Peor. Así acudió, dice el pueblo, a Baal Peor. Este era un ídolo abominable delante de Dios, la idolatría. Y el pueblo, dice, se hizo esclavo de este Dios pagano. Y cómo Dios podía mantener su mano de bendición sobre su pueblo, si su pueblo se había apartado de él, si su pueblo estaba comiendo y cometiendo abominación, fornicando natural y espiritualmente, cómo Dios podía abrir su mano de bendición, porque Dios es Dios celoso. Él, hermano, no va a permitir que nada rivalice en nuestra vida entre Él y otra cosa. Por eso dice acá que el furor de Jehová se encendió contra Israel, dice. Se encendió el furor de Jehová. Dios, hermanos, cuando Dios siente así que el pueblo tiene a otros dioses, le ofende profundamente. Le ofende profundamente. Porque, hermano, Él es el único Dios. Él es el dueño de nuestra vida. Le pertenecemos porque Él nos creó, porque Él también dio a su Hijo. Pagó el precio con la sangre de su Hijo por nuestra vida. Y muchas veces el pueblo permite dioses ajenos delante de Dios que rivalizan y le dan celos a nuestro Dios. Y es cierto que nuestro Dios, hermano, lleno de amor, de gracia, de misericordia, pero Dios tiene celo por su nombre, Dios tiene celo por su santidad.
Dios tiene celo por su justicia. Y a pesar, hermanos, de que estamos en un tiempo de gracia, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y parece que en el mundo evangélico vale todo. Pero nosotros que tenemos la luz de la verdad, tenemos que ser celosos por la separación práctica. Tenemos que ser celosos, hermanos, por la santidad de nuestro Dios, por la gloria de Dios en medio de nosotros, para que Dios pueda mantener esa bendición de la separación. Y note el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense, hermano, cómo fue la manera de Dios. Dice que Dios le dijo que había que matar a los príncipes del pueblo. Y ellos lo hicieron así, porque después estaba cada uno llorando, dice. Imagínense, tuvieron que hacer un juicio severo. ¿Y por qué los príncipes? Se ve que ellos fueron los más responsables. Primero, porque tenían más luz, porque ellos tenían que guiar al resto. Y así, hermano, Dios no es ignorante de aquellos quien Él mismo levanta, aquellos que están puestos para guiar al pueblo. Y Dios sabe cómo tratar. Si alguno que está puesto para guiar al pueblo se desvía, Dios sabe cómo tratar, Dios sabe qué hacer. Aún en este tiempo de gracia, hermanos, Dios sabe cómo tratar. Así que a veces los creyentes están demasiado preocupados mirando a fulano, sutano, al pastor tal, a este, al otro. Pero Dios sabe, hermano, Dios conoce bien los que Él puso para guiar, si están guiando o no. Pero eso no es un pretexto para nosotros, para hacer lo que queremos, porque Dios no ha cambiado. Y siempre va a haber un Moisés en medio del pueblo, uno que se pone de acuerdo con el Señor para hacer juicio. Moisés estuvo de acuerdo y le dice al pueblo: bueno, hay que juzgar, dice. Imagínense ese tiempo, no era poca cosa, tenían que matar literalmente. Y a veces nosotros en este tiempo ni siquiera queremos juzgar lo que Dios nos manda a juzgar. Imagínense, con la ayuda del Señor tenemos que abrir nuestros ojos a la manera del Señor. Y dice que acá se levantó un rebelde en medio del pueblo. Verso 6. Un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojo de Moisés y de toda la congregación. Imagínense esta situación. Estaban todos dolidos. Dice que el pueblo se arrepintió, lloraba quizás su pariente verlo muerto ahí, porque Dios mandó que tenía que ser así, y a este hombre no le importó nada. Esto es cuando, dice el estudio, que esto es cuando se pierde el temor de Jehová, cuando ya se cierra el oído a la palabra de Dios. Dios dijo: no entrará moabita ni amonita en la congregación de Israel, dice. Pero este hombre trae una madianita, dice, también enemiga. Dios enseñó y dice a los ojos de Moisés. Podemos imaginar con cara de orgullo, diciendo: mira lo que hago, Moisés, mira, mostrando a sus hermanos, mire cómo yo hago lo que quiero y no pasa nada, dice. Imagínese. Cuando perdemos el temor reverente de las cosas de Dios, hermano, podemos hacer 1000 cosas contra lo que un día hemos creído. Y así, hermano, este hombre hizo. Le mostró a sus hermanos. No hay que ser tan exagerado. Dice: mire cómo yo hago esto. Pero acá se levantó un valiente. Se levantó un valiente que no permitió, hermano, movido por el celo divino, hizo lo que había que hacer. Y dice: y lo vio Finés, verso 7, hijo de Eleazar, hijo
hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Imagínense qué gran pérdida. ¿Y por qué? Por haber permitido gradualmente entrar a las hijas de Moab en medio del pueblo de Dios. Note, hermano, hermana, cómo comienza con algo insignificante, con una amistad, comienza con una relación, comienza cediendo de una, de otra manera, no juzgando una cosa en nuestra vida, en nuestro hogar, no juzgando alguna cosa en la congregación, permitiendo, dejando. ¿Qué pasa? Después se hace algo que no se puede controlar. Eso vemos en el mundo evangélico. Eso vemos en el cristianismo, hermano, de hoy día. Y entonces hay pérdida en el pueblo. Murieron, dice, 24.000. ¿Por qué? Por permitir a este enemigo entrar. Y dice que este hombre, Finés, era un sacerdote. Y dice que se levantó en medio de la congregación. Porque note que Dios había dicho que maten a los príncipes y que el ardor de la ira se iba a apartar. Verso 4. Dios dijo así, pero la ira no pasaba. Y este hombre vio el porqué. Note, eso significa que él tuvo el discernimiento para darse cuenta de lo que estaba pasando. Él tuvo la visión para darse cuenta que lo que este hombre estaba haciendo estaba mal y que por eso la mano de Dios estaba contra ellos. Y Dios nunca, hermano, está contra su pueblo, pero a veces le permitimos al enemigo entrar. Y el enemigo no va a cuidar de nosotros, no va a cuidar de nuestro hogar ni de nuestra congregación. Él quiere devastar todo. Él quiere que no quede nada en los jóvenes, que no quede nada en la familia, que no quede nada, hermano, en la congregación. Eso es lo que Él quiere. Y así, hermanos, hizo este hombre, se levantó, vio el problema, se levantó, tomó la lanza, dice, y decía nuestra maestra, había que tener coraje, dice. Él no era un guerrero, él era un sacerdote. Quizá ni sabía usar la lanza, pero la fe, el celo por Dios le dio esa audacia, le dio esa valentía para levantarse y usar la lanza. Y esto nos habla, dice, de hacer un juicio conforme a la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? De hacer un juicio conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que siempre va a prevalecer. El juicio conforme a la palabra de Dios. Nosotros no podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que dice Dios. Si yo digo, a mí me parece que es así, estoy faltando a mi Dios, porque Dios es el que da la orden. Dios no deja nada librado a nuestro parecer. Dios todo lo ha dejado, hermano, en su palabra. Está en mí y está en usted la obediencia o la desobediencia a su palabra. Y eso traerá también la bendición o las consecuencias en nuestra vida a esta actitud. Hermanos, si yo rechazo la palabra porque la da fulano o fulana, no estoy rechazando a hombre alguno, porque la palabra es del Dios vivo y verdadero. Y estoy teniendo una actitud hacia Dios y eso traerá bendición u otra consecuencia en mi vida. Y eso lo podemos ver constantemente en medio del pueblo de Dios. Por eso dice el verso 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Imagínense, nosotros diríamos, qué cruel este hombre, qué exagerado, mirá cómo hizo, pero Dios dice, este hombre Finés ha hecho apartar mi furor por el juicio que este hombre
eso se apartó el furor de Jehová en medio de los hijos de Israel. Su nombre significa boca de misericordia. Cuando nosotros miramos, no parece muy misericordioso Finés, no parece. Alguno va a decir que poca misericordia que tuvo con su hermano, pero más allá de la misericordia que este hombre podía mostrar naturalmente, estaba el honor de Dios en juego, estaba el celo por las cosas de Dios, el celo por la santidad y la pureza de Dios en medio del campamento. Entonces él se levantó y dice que por eso el pueblo alcanzó misericordia. ¿Qué le parece? Por su actitud, por este juicio que él hizo, el pueblo alcanzó la misericordia de Dios. Y así, hermanos, Dios hasta el día de hoy podemos decir, maneja el mismo principio. Dios no ha cambiado. Y las hijas de Moab dice que representan al sistema religioso del mundo acá, al sistema religioso del mundo. Y si lo juntamos con el protestantismo, ya encontramos todo. Una forma religiosa en medio de lo que antes fue una realidad. Así está el pueblo de Dios. Una forma religiosa en medio de lo que antes era una realidad. Encontramos cultos sin poder. Encontramos que se reúnen en sus cultos y lo que menos se hace es la adoración verdadera. Lo que menos se hace es darle el primer lugar a la palabra de Dios. Lo que menos se hace es buscar la gloria de Dios y el beneficio de aquellos que buscan, sí, ser beneficiados de corazón sincero. No se busca eso. Sí, y ya sabemos cómo está el mundo evangélico, cómo estamos escuchando por no escuchar el mensaje de Pablo, el mensaje de gracia. Podríamos decir que nosotros estaríamos libres de esto, que tenemos la verdad de Dios. Pero tristemente, hermanos, Satanás siempre tiene sus hijas de Moab. Sus hijas de Moab que quieren entrar en medio de nosotros. Y dice que cuando las ambiciones mundanales entran, el sistema religioso del mundo, el mundo no solo es pecado, vicio y corrupción, también es cuando entramos en una religiosidad o una apariencia y venimos al culto por costumbre. ¿Cómo hacen los religiosos? Los religiosos dicen, hoy es domingo, tengo que ir a misa, dice, y va y hace su cosa y practica así con su sacerdote, después se va y hace su vida de impío como sin problema. Y después cuando tiene alguna necesidad, va y reza algunas cosas, le habla a su sacerdote, le dice así, bueno, haga así, prometa, haga, y ahí, y está contento así el religioso. Y va y cuando ora a su ídolo, repite vanas repeticiones. Y está ahí, dice su rezo. Así es el religioso. Y eso a veces nos quiere dominar porque está en nuestra carne. No estamos acá para acusarnos, el hermano religioso, la hermana religiosa. Estamos para ver en nosotros si hay algo de esto en nuestra vida. Por ejemplo, cuando venimos al culto, ¿qué sentimos? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos pensando cuando cantamos? Si solo cantamos de memoria y no pensamos, hermano, está entrando esa falta de realidad en nuestra vida. Y muchas veces es porque hay muchas ambiciones en nosotros que no nos dejan entrar en la espiritualidad. Hay tantos pensamientos mundanales, hay tantas cosas que permitimos en nuestra vida que nos hacen perder la separación práctica. ¿Y cómo vamos a querer adorar a Dios? ¿Cómo vamos a querer alabar a Dios si las hijas de Moab han entrado en nuestra vida y a veces estamos así en nuestro corazón lejos del Señor? Entonces venimos, cantamos de memoria, tocamos un instrumento de memoria, hacemos muchas cosas, aún entre nosotros los que ministramos la palabra. A veces el enemigo nos turba tanto que no queremos ni abrir nuestra Biblia a veces, y solamente cuando nos toca predicar
ahí recién abrimos nuestra Biblia, o ahí queremos orar o clamar y buscar. Esto es el formalismo, esto es la falta de la realidad en nuestra vida. El espíritu de independencia dice, no, hoy no tengo tiempo para orar, entonces me voy así, hago así, y vengo así, y después así voy al culto, y no, al culto no puedo faltar, pero ¿qué hago en el culto? ¿Qué siento en el culto? ¿Qué manifiesto en la casa de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, si yo no estoy sintiendo nada, hermano, no es culpa de Dios. Si yo hoy no siento la presencia de Dios en mi vida, no es porque Dios no se quiera manifestar en mi vida. Si no sentimos ese poder obrando en nosotros. Alguna vez escuché a algún hermano o hermana quejarse diciendo, yo le hablo a Dios, pero parece que Él no me escucha, dice. Pero a veces le hablamos a nuestra manera nomás. No queremos dejar alguna cosa que está impidiendo y queremos que Dios nos responda. Y Dios dice a su pueblo en la antigüedad, ¿será que se acortó la mano de Dios para salvar? No. ¿Será que el oído de Dios se acortó, se quedó sordo Dios, que no nos escucha? No. Pero dice, vuestras iniquidades han hecho separación, dice, entre Dios y ustedes. Qué difícil es pensar en mí y decir, ¿será que tengo iniquidad? ¿Será que estoy fallándole en algo que Dios no me puede responder? ¿O no puedo escuchar la voz de Dios hablando? Porque a veces la voz de Dios es una voz de corrección, es una voz de alerta, es una voz de decir, no, hija, por ahí no es el camino. Hija, te estás equivocando. Hija, estás entrando en la religiosidad. Hija, esta no es la adoración verdadera. Y a veces no quiero escuchar. Es más fácil decir, mirá al hermano, qué mal que está el hermano, qué mal que está la hermana, cuando Dios me está hablando a mí. Me está diciendo, ¿cómo me estás adorando? ¿Cómo me estás buscando? ¿Cómo me estás sirviendo? ¿Estás permitiendo al formalismo, Débora, entrar en tu vida? No lo permita, no dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, esta es una advertencia para los últimos tiempos. El sistema religioso del mundo quiere entrar en medio de la iglesia y lo ha hecho. El formalismo está gobernando, pero nosotros no somos como los demás. Dice que los príncipes, dice que eran los más responsables porque sabían cuánta luz tenemos nosotros. Y nos gozamos de decir cuánta palabra que tenemos. Pero esta verdad tiene que llegar a nuestro corazón, hermano. Tiene que quemar nuestro corazón. No podemos permanecer inertes cuando esta verdad se predica. De esta manera tenemos que tener un compungir en nuestro corazón y decir, soy yo, Señor, como decían los discípulos. Soy yo, Señor, que me estás corrigiendo. Soy yo, Señor, que me estoy alejando. Soy yo, Señor. Sí, muchas veces soy yo. Por eso que Dios no puede obrar. Y a veces la mortandad está en medio del pueblo, hermano. La mortandad está en medio del pueblo y parece que no nos importa, no nos interesa y nos clamamos y no luchamos. Pero en nosotros está también el poder para poder vencer. Como este hombre zurdo, Ahod, se levantó. Y dice el estudio, hay muchos del pueblo de Dios que están cautivos de Moab y no se avergüenzan de sus cadenas. Qué triste. Parece que está contento así, va y viene al culto, o no va, no viene y hace muchas cosas, quizás está sirviendo de alguna manera, pero está encadenado. Pero Ahod no iba a permitir. Cuando los israelitas mandaron un presente al rey de Moab, Ahod fue con otro pensamiento. Él iba a traer liberación en medio del pueblo. Él no se iba a someter a Moab. Él trajo gran liberación, aunque él era débil. Y así, hermano, hasta el día de hoy. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermano. Dice que esta condición de Sardis va a prevalecer. Pero mientras tanto también está Filadelfia. Los que han vencido, sí, sobre la decadencia de Éfeso y han quedado hasta el fin a esperar a Jesús en su día. Que le van a escuchar al Señor cuando Él llame, porque van a estar
con un corazón ferviente, libre de Moab, libre de Filisteo, libre de todo, hermano. Van a estar, sí, separados de este sistema religioso del mundo que quiere gobernar. Y dice en Efesios capítulo 5, el verso 11 y 12. Efesios capítulo 5, verso 11 y 12. Y dice también que son pocos los que se levantan en este tiempo para juzgar a las hijas de Moab. Son pocos, pero gracias al Señor por esos pocos. Y dice el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y estas obras infructuosas nos habla de las obras religiosas del mundo. No participéis, dice, que nada tenga que ver con nosotros estas cosas. Y no hablamos de ir a participar quizá en un culto de los religiosos. No está hablando precisamente de eso, porque eso es muy evidente que el creyente no tiene que hacer. Está hablando de no permitir estas obras en nuestra vida. Obras que quizá pueden engañar al pastor, pueden engañar a otros, pero delante de Dios no sirven para nada. Nosotros no estamos para agradar al pastor, ni para agradar al encargado de jóvenes, ni al hermano que predica, ni a la hermana. Nosotros estamos para agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, agradamos también a los que están para guiarnos. Gracias al Señor, porque así tiene que ser. Si estamos en un mismo sentir, así va a ser. Pero muchas veces estamos tan ocupados por agradar a los demás que nos olvidamos qué es lo que agrada a Dios. Y dice en la profecía, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. No es algo encubierto, hermano, a nuestros ojos lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Y a veces los creyentes estamos mirando, sí, la hermana predicó así, el hermano predicó así, pero ¿viste a fulana de tal? ¿Viste cómo hace? Dice, ¿será así como dice el hermano en la palabra? Dice. Y así, hermano, estamos simplemente, sí, mirando con ojos naturales y no estamos permitiendo que la palabra actúe. Dios no tiene 10 formas de obrar con respecto a su palabra. La palabra es la palabra. Después lo que yo haga, lo que otro haga con respecto a la palabra es la responsabilidad con Dios. Y así va a ser mi cosecha. Pero lo que usted haga con respecto a la palabra, hermano, va a ser su propia cosecha. Si la palabra se da y después los otros desobedecen, no se vaya a ir tras esa desobediencia. Eso nos llama la atención a vigilar, a mirar por nosotros mismos. No importa si el hermano o la hermana hace distinto, Dios no cambia, hermano. Y nosotros tenemos la bendición en la palabra de Dios. Ahí vamos a ver nuestro triunfo, nuestra victoria en la palabra de Dios. Ahí, hermano, vamos a encontrar la liberación que necesitamos. Ahí, no en otro lado, no en otra manera, no en una forma de culto. No, qué lindo, nos juntamos todos, nos vamos todos a nuestra casa, pero ¿qué sentimos? ¿Qué recibimos? ¿Sentimos la liberación? ¿Sentimos el poder? ¿Sentimos el gozo que da la palabra de gracia en nuestro interior? Tenemos que sentir, hermano. Si no sentimos gozo, por más que sea de corrección, es porque todavía la nueva creación no está gobernando en nuestra vida. El hombre viejo rechaza, hermano, rechaza la verdad, rechaza al Espíritu Santo, rechaza la convicción, rechaza todo. Si me voy enojado del culto, mi hombre viejo me ganó. Pero si puedo sentir, hermano, aún a veces tristeza y dolor por decir, sí, estoy mal. Sí, Señor, tenés razón, Padre, te pido tu ayuda para cambiar, para avanzar, para dejar. Eso es lo que agrada a Dios. Por eso dice también el apóstol Pablo, el verso 10 de Efesios 5, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. Hermano,
lo que agrada a Dios lo podemos sentir en nuestro interior. Cuando Dios se agrada con nosotros, cuando podemos sentir su presencia. ¿Por qué no sentimos? ¿Por qué no podemos sentirle a Dios en nuestra vida? Porque hay cosas que estamos permitiendo que están haciendo separación. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, para ponernos de acuerdo con Él. Y este hombre, hermano, se levantó, Finés. ¿Cuántos Finés hay en medio del pueblo de Dios? Solo Dios sabe. Y dice que el celo religioso es un celo destructivo, pero el celo divino resguarda al pueblo de Dios de muchos males. Imagínense. Y si Dios usa todavía instrumentos en este tiempo para cortar la carne, hermano, gracias al Señor. No tenemos que cansarnos ni menospreciar cuando dice la muerte es el único remedio, la muerte de mi viejo hombre y de tu viejo hombre, así como este hombre Finés alanceó a este hombre y a la mujer. La muerte es el único remedio. Y esto depende de mí, de usted, de poner en su lugar a nuestra carne religiosa, a nuestra carne criticona, a nuestra carne desconforme. Hermano, tenemos que ponerlo en su lugar para que cese la mortandad muchas veces en medio del pueblo. Y tenemos que ser movidos por el celo santo sobre toda otra cosa para que Dios pueda manifestar su poder en nuestra vida. Y vamos a leer para ir terminando en el verso 18 de Efesios 5, un pasaje muy conocido, ya pasa nuestra hora, y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y otra vez el vino, especialmente en esta parte, habla de las intoxicaciones carnales y más bien religiosas. Y todas estas cosas tienen una apariencia. Podemos decir, qué lindo el que nos ve de afuera, qué bien cómo se va al culto siempre, mirá qué lindo cómo se viste, cómo hace lo mejor para su Dios, así, pero eso no es suficiente. Qué lindo cuando, hermanos, nosotros estamos buscando la llenura constante del Espíritu en nuestra vida. Cuando no solamente buscamos cuando tenemos que servir en algo, porque eso marca mucho, hermano, la frialdad de este tiempo. Cuando el creyente necesita algo, pide oración y está muy bien. Pero ¿estamos nosotros teniendo una continua actitud de oración en la presencia de Dios? ¿Estamos marcando la prioridad de la oración en nuestro hogar? ¿Estamos marcando ese lugar en nuestras casas con nuestros hijos o no? Sí. Y está muy bien orar, está muy bien venir al culto y orar, pero eso no es la vida espiritual. La vida espiritual comienza en nuestro hogar, en nuestra casa. Y hermanos, cuando hacemos así, cuando le damos a Dios el primer lugar, eso se nota en nuestro hogar, se nota en nuestra propia vida, se nota en nuestras decisiones, se nota cuando elegimos algo que nos va a robar de buscar a Dios o servir a Dios o no, se nota. Hermano, por eso dice, no se embriague con vino en lo cual hay desenfreno, intoxicaciones mundanales, intoxicaciones carnales. ¿Cuántas cosas están ocupando ese lugar que Dios quiere en nuestra vida? ¿Cuántas cosas estarán ocupando? Entonces no podemos ver con claridad. No podemos ver con claridad porque las intoxicaciones nublan nuestra mirada. Y por ahí se está cayendo todo a nuestro alrededor y no podemos ver el motivo, no podemos ver el mal porque estamos intoxicados. Estamos intoxicados. ¿Y cómo vamos a ver si estamos borrachos con otras cosas? Por eso, hermano, hermana, somos alentados. No tenemos que permitir, primero, que Otoniel muera. El espíritu de dependencia de Dios no tiene que morir. No podemos orar solo cuando hay una necesidad. Tenemos que orar siempre y buscar al Señor de corazón. Tenemos que reconocer que somos necesitados y que sin Él nada podemos hacer cada día, hermano. Tenemos que depender de Dios en las decisiones grandes, chicas.
No podemos sacrificar el congregar por cosas naturales. Si podemos elegir, no podemos, hermanos. Si vamos a hacer así, siempre va a haber cosas que hacer. Siempre vamos a tener algo que hacer, hermanos, porque el enemigo nuestras cosas las multiplica para no poder buscar del Señor. Pero tenemos que poner, hermanos, las cosas de Dios en primer lugar. Por eso dice la palabra, antes bien se lleno del Espíritu. El Espíritu nunca nos va a guiar a la frialdad, nunca nos va a guiar a la aparatosidad. Dice, los estimulantes carnales no pueden morar en la misma casa con el Consolador. El Espíritu Santo va a rechazar lo que no es verdadero. Qué lindo, hermano, cuando buscamos al Señor. Cuando buscamos de Él parece que todo es más claro en nuestra vida. Parece que damos pasos seguros. No sabemos hacia dónde vamos. Quizás el Señor no nos muestra todo, pero damos pasos de fe y damos pasos seguros. En tu nombre, Señor, voy a hacer esto. En tu nombre, Señor, tomo esta decisión para mi hogar. En tu nombre tomo esta decisión de seguir, de servir, de comenzar este servicio con tu ayuda, Señor. Qué lindo, hermano. Y así hasta el día de hoy con la ayuda del Señor. Que el Señor bendiga, hermano, su palabra, que aliente nuestro corazón para poder seguir, hermano, que esto sea una realidad en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra en esta tarde. Les invito, hermano, a ponerse de pie. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. El coro número 56. Por la